Muy buenas. Nunca logro resolver si es tarde o es noche o es una ambigüedad de nuestro sistema solar. De nuestro sistema solar. ¿Qué dicen ustedes? Lo pregunto en serio. Yo diría buenas tardes. ¿Vos, Ani, qué dirías? Buenas tardes. Perdón, no estaba queriendo sacar esto, no sé cómo hacer. Está bien. Mirás para adelante. Sí, pero no, para vos. yo te ayudo. Para Me da un vos. poco de fobia. No, tampoco para reírse. Perdón. Hola. Por eso que no. Luis, lo que estábamos debatiendo es si las 19:18 es buenas tardes o buenas noches, y si es una ambigüedad del sistema solar. Nunca me hice esa pregunta. Es una buena Ni oportunidad azul para ni buenas responder. noches, me decía mi abuela. Sí, creo que se decía así. ¿Cómo? Ni azul ni buenas noches, ¿no Ni era? azules ni buenas noches, no sé. No, ni por. Bueno, era una cosa de su abuela. Claro. Es el lenguaje de la abuela de Luis Guzmán, Claro. que ahora sabemos que No, el la lenguaje... abuela no miente nunca. Ok, era un lenguaje propio de ella. No, Así yo lo que defino, digo mi que dialecto claro, familiar. cualquier cosa, ¿no? Claro. Está claro eso, ¿no? Sí, de ahí viene tu literatura, Luis, de tu No, abuela. no, viene de mucho lado, pero eso que quede claro. Bueno, siendo las buenas tardes, las buenas noches, primero le damos un aplauso fuerte a estos grandes invitados e invitadas. A mi derecha tengo, ¿se escucha bien? A mi derecha tengo al señor Eduardo Mileo, poeta. Aplausos. Bravo. Esto es como en jazz, a Juan Pablo hace su solo. Claro. A mi izquierda tengo a Ani Shua, la reina del chocolate. Claro, yo también. ¿Cómo? Yo también tengo que aplaudir. Definitivamente. Nosotros. Es como cuando también perdés en un premio que tenés ¿No es que... como aplaudirse a sí mismo? Sí, sí. Bueno, no importa. Está Pero es un bien. gran debate ese. Ok. Y a mi izquierda de la izquierda, no sé si coincide A la políticamente, ultraizquierda. a la ultra izquierda, tengo al señor Luis Guzmán. No te izquierda nada. ¿Cómo? No te izquierda nada. Bien, Bueno, yo derecha menos. Ani, quedaste ahí como... Aristotélico. Yo, o sea, centro. Está bien. Claro, Centro está bien. claro, igual está como desnivelado el centro, está más a la izquierda. Sí, está bien. Está bien. Está- Centro izquierda. Está muy bien. Muy bien, vamos a hacer entonces esta presentación formal. Primero le vamos a dar la palabra al señor Eduardo Mileo. Bueno, yo voy a leer un texto corto referido a este libro, gran libro de poemas, Troya, aparta de mí este cáliz. Bueno, todos sabemos, o quizá lo sabemos por distintos motivos, conocemos la historia de los poemas homéricos por distintos motivos, por haberlos leído, haber visto películas, etc. Son parte de la cultura universal. Bueno, los poemas homéricos narran la guerra de Troya y el regreso de Ulises desde Troya y las peripecias que sufre Ulises durante su regreso hasta volver a Ítaca, su tierra. La particularidad del libro de Daniel es que primeramente no hay un narrador impersonal, no hay un narrador que cuenta la historia, sino que el narrador es el protagonista de la historia, es Telémaco, hijo de Ulises en este caso. Bueno, Troya, aparta de mí este cáliz, de Daniel Meca, reescribe los poemas homéricos, pero desde el punto de vista de Telémaco. El libro ofrece más de un plano de interpretación. Tomaremos tres de esos planos. El poema inicial, una de las citas que abren el libro y una reflexión final. Comenzamos por la primera lectura, que es
que aparece Telémaco como protagonista en vez de Ulises. En el primer poema se cifra la primera lectura del texto. Voy a citar el poema para que entiendan después cuál es la reflexión. El poema dice así: ¿Dónde estás, padre? ¿Dónde estás, Ulises? Soy Telémaco, tu hijo Telémaco. ¿Cómo llamarte? Ulises, Odiseo, héroe, padre. Mi dolor no necesita esfuerzo. Todo viaje empieza con un abandono. Ahí termina el poema. La pregunta por el padre es la pregunta por el origen. Pero ¿el origen de qué o de quién? ¿El origen de una historia, de la propia historia? ¿Quién ser en ausencia del padre? En lo sublime kantiano de la ausencia, el padre es el héroe y el hijo empieza por presentarse ante ese gigante desconocido. Pero se presenta ante un mito, el nacimiento, un esfuerzo cuyo dolor no se recuerda, o lo recuerda el dolor de la madre. Es un viaje hacia el abandono. La metáfora del viaje primigenio obliga a recrearla. La ausencia del padre recuerda el abandono inicial y obliga a Telémaco a viajar, a buscarlo, a crear un mundo donde poder encontrarlo. El hijo se embarca en busca del origen. Buscando al padre, se busca a sí mismo. Telémaco nace como hombre en el útero del mar. La segunda lectura. El título del libro nos remite a César Vallejo y a su España. Recordamos que el título del libro es Troya, aparta de mí este cáliz. De las 4 citas que abren el libro, una es del poeta peruano y dice así: mi madre me ajusta el cuello del abrigo no porque nieva, sino para que empiece a nevar. En la cita de Vallejo, que pertenece a un poema en prosa de Vallejo que se llama El buen sentido, se produce una operación mágica. Cerrar el cuello del abrigo provoca la nevada. Octavio Paz, en El arco y la lira, sostiene que el poeta, cuando dice silla, nos pone una silla delante de los ojos. El lenguaje poético es mágico, y en este caso la madre es la maga, la poeta. Lo que teje Penélope es el relato. Cada punto de su tejido es palabra, suceso. Ninfas, diosas, la bella por excelencia que es Helena de Troya. La mujer aparece endiosada, con amplios poderes. Penélope escribe en su espera la historia. Dice Telémaco: durante años mi madre tejió y destejió la tela del regreso de Ulises. Fue su manifiesto de artista. Crear es un hilo deshecho con paciencia. La madre es la espera, la mujer es la paciencia, es la que espera su parto,
la mujer es la creadora. Penélope teje la urdimbre del relato, teje y desteje la trama, escribe y corrige. ¿Qué es entonces la literatura sino el registro de la ausencia, la soledad, el vacío? La tercera lectura. ¿Cómo llenar esa historia? ¿Cómo hallar el hilo, la voz donde resuene el otro? Cito: para mí sos literatura, dice Telémaco hablando de Ulises. Toda escritura crea un mito, inventa un padre. En toda escritura se escuchan los ecos de la madre, el padre, los hermanos. Pero para eso es necesario hurgar en el pasado, sentir el dolor de la ausencia y encontrar a un Virgilio o a varios que nos guíen. No te ocultes en la historia, pide Telémaco. El hijo reclama a su padre dejar de ser mitología, volverse real para él. Por eso Ulises vuelve y es él el escrito. Durmieron luego un descanso imaginado, dice Telémaco. El descanso es el reencuentro con el ausente, un otro que llega a ocupar un vacío, el vacío que quedaba en la letra. Cito: Ulises ha regresado y el hogar retomó su tradición. ¿Cuál es la mía?, pregunta el hijo. El poeta debe crear su propia tradición. Penélope le da a Telémaco la tradición de Ulises. ¿Será mi hijo el que invente el lenguaje de esta historia?, pregunta Telémaco, y con esa pregunta renueva el legado de la tradición poética. Pero toda tradición crea una duda. Cito: ¿me nombrarán en otras eras? Amanece y no hay dioses a la vista. Es la pregunta final para una época que ha perdido la fe, no en los dioses, sino en su propio futuro. Si falta la tradición, falta la historia, falta el espejo donde reflejarse. Penélope tejió una trama que parece deshacerse por propia voluntad. La voluntad que volverá a tejer la historia deberá ser humana o dejará de ser. Muchas gracias. Edu, ¿puedo ser tu amigo? Dentro de un rato te contesto. Bien. A mí Cuando me baje del escenario te digo. Bien. Dos interrogantes se me vinieron. La primera es, yo hice todo eso que vos decís ahí. Es el primero. Y el segundo es, si no vendemos más libros con lo que escribió Eduardo, yo dejo de creer en la humanidad. Los poetas hacen cosas, primeramente, que no recuerdan haberlas hecho, o además que Deberían no recordarla a veces, ¿no? deberían. Cuando están borrachos. Deberían. Me encanta, Eni metió su bocadillo único. Si algo se quita, quedamos. ¿No? Estuve bien, ¿no? Muy bien. Bien, me encanta, se celebra. Aparte, Se autocelebra. es un maestro. Es un maestro. Yo, de hecho, no quiero comprar libros de Meca, quiero comprar libros de Milego. No compren libros de Meca. No, mentira. Sí compren, y además, si van en diagonal hacia mí, esa diagonal... Y se entiende todo. Yo con los videos no se entiende nada. sí, de hecho,
podríamos, tu texto dárselo a Eduardo y que lo lea. No, pues lo va a Mejor leer que como lo un lea. poeta, lo va a leer como un poeta. Ah, viste. Además lo voy a leer peor para que se resalte más el mío. Claro, claro. Me encanta. Bueno, decíamos entonces la diagonal tipo Da Vinci, ¿vieron esa? Bueno, allá en el córner izquierdo se venden los libros de Meca, ahí lo pueden conseguir. Bueno, le damos paso, primero un aplauso a Eduardo que no vino. Ahora, Ani que acaba de mencionar el alcohol. ¿Cuál es la primera aparición de Telémaco en el mito? En el mito de Ulises, en el mito de la guerra de Troya. Se está preparando la guerra de Troya, se están preparando las cóncavas naves para partir. Y los jefes de la expedición quieren contar con todos los aqueos y muy en particular con un joven rey, el joven rey de Ítaca, Ulises, que a pesar de que, digamos, es un muchacho relativamente joven, ya es famoso por su brillante inteligencia, ya es Ulises o Odiseo el fecundo en Ardides, y es un líder nato. Entonces, bueno, quieren por supuesto que Ulises participe en la guerra. Envían a Palamedes, un mensajero nada tonto, que vaya a buscar a Ulises y lo traiga. Ulises está casado con Penélope, que es una chica muy jovencita, una adolescente. Acaban de tener un bebé, tiene un bebé recién nacido. Ulises no quiere ir a la guerra de Troya, no quiere ni remotamente participar en la guerra de Troya. Entonces, bueno, como fecundo en Ardides, que a Ardid se le ocurre, se hace el loco, como tantos, ¿no? Para escapar de la conscripción. Se va, agarra el arado y se va con los bueyes, con la yunta de bueyes, y se va a arar la arena, se va a la playa, a arar la arena y siembra sal. Está loco, está haciendo una cosa disparatada sin ningún sentido. Palamedes, que sabe con qué bueyes ara, sabe con quién va a tratar, sin dudar un instante, le arranca a Penélope de los brazos al bebé recién nacido, que es Telémaco, va a la playa y lo pone precisamente en el lugar por donde van a pasar los bueyes con la cuchilla del arado. Bueno, naturalmente Ulises frena inmediatamente para no lastimar, para no dañar a su hijo Telémaco. Y entonces no le queda más remedio que admitir su cordura y obligadamente tiene que participar en la guerra de Troya. Una pequeña acotación al margen, que es este Palamedes después se va a hacer famoso por otro invento muy particular. Ustedes se imaginan cómo se aburrirían los sitiadores en el sitio de Troya, que duró como 10 años. Bueno, Palamedes inventó los dados. Bueno, lo cierto es que esta situación, esto que se da entre Ulises y Palamedes, es la primera aparición de Telémaco en el mito, en la historia de Ulises y de la Odisea. En realidad es un mito paralelo a la Odisea. En la Odisea no figura esa historia, pero Daniel Meca, que la conoce y le da la importancia que corresponde, la cita y dice así: no creyeron los mensajeros sus modos de evadir el destino. El deber de Ulises, lo sabe Grecia, también es la ficción. Bueno, pero cuando la Odisea empieza, Telémaco es un chico joven, un chico de 20 años que fue criado por la madre, que no tiene recuerdos de su padre. El padre se pasó 10 años en Troya y los otros 10 intentando volver a su casa. Es hijo único. El poema subraya la falta de hermanos, algo que seguramente era raro en el contexto de la sociedad griega arcaica.
Telémaco no formó parte de esa generación dorada de guerreros, héroes míticos sobre los que ya cantan los poetas cuando él tiene 20 años, y que prácticamente desapareció en esa guerra lejana. Pero la vida de Telémaco tampoco se adapta muy bien al mundo que sucede a la Ilíada. De hecho, él es la víctima, junto a su madre, de la desestabilización familiar y social que provocó Troya y la decisión del propio Ulises. Telémaco es entonces ese hijo único de 20 años, suspendido el modelo heroico paterno y en medio del drama familiar de la posguerra. Y dice Meca, querían que fuera igual a mi padre, un héroe metido en el alma. Lo vemos vulnerable, llorando entre los pretendientes que no puede expulsar de su casa. Pretendientes que hay que recordar que son chicos más o menos de su edad, que actúan un poco como hermanos mayores abusivos. Telémaco está aprendiendo lo que significa ser adulto, se esfuerza en ocupar el lugar que le toca y afirmar su masculinidad en el lenguaje patriarcal. Telémaco en sí es una suerte de inadecuación, alguien a medio camino, un personaje incómodo. Su viaje físico y mental es muy distinto al de Ulises, a quien se parece y no se parece. De hecho, es un viaje hasta cierto punto fallido. Lo que hace Telémaco es salir a buscar noticias sobre Ulises, sobre su padre. No puede aceptar que su padre haya muerto y se va en un barco, en un velero, un poco instado por la diosa Palas Atenea, se va al reino de Néstor, que es uno de los héroes que ha vuelto de la guerra de Troya, a ver si Néstor tiene Néstor es un rey, ¿no? de otro lugar, otra región, a ver si Néstor tiene alguna noticia sobre su padre y puede decirle si está vivo, si está muerto, en fin, si sabe algo, ¿no? En esa época en que, por supuesto, no había WhatsApp, pero no había ni siquiera un correo internacional confiable. Bueno, entonces decía, es un viaje hasta cierto punto fallido, no encuentra muchas noticias sobre lo que busca. Estadista del engaño, esteta del artificio, padre, solo sé de vos como un cronista de guerra. Esa es la voz de Telémaco a través de la voz de Daniel Meca. Bueno, lo cierto es que no termina de encontrarse Telémaco, no logra encajar completamente en los códigos guerreros y encontrar su fama imperecedera, Cleos, lo memorable, las hazañas que pueblan la Ilíada. Y tampoco se puede afirmar exactamente como un hombre nuevo. ¿Quién es su modelo? ¿Ese padre desconocido? Eumelo, que es un porquerizo de su casa, de la casa de Penélope y de Ulises, que funciona como una suerte de padre adoptivo. Los odiosos pretendientes. Él está tratando de afirmar su masculinidad y su condición de adulto, asumiendo el papel de luchador heroico que arriesga su vida por su honor y la defensa de su ciudad. Pero la referencia no se ajusta completamente a la situación. No será recién hasta el final, ya reencontrado con su padre, cuando lo vamos a ver en acción. Y aún así, va a estar presente la necesaria asistencia de la diosa con ojos de lechuza, Palas Atenea. Su propio nombre, Telémaco, significa lejos de la pelea, el que dispara de lejos. Por eso se supone que Telémaco podría haber sido un arquero, ¿no? Y dice Telémaco, a través de Daniel Meca, no sos mi padre, le dije al verlo. 1000 veces no. Es un dios que me incluye en su trama. Troya, aparta de mí este cáliz. La inadecuación de Telémaco respecto a la cultura heroica se puede pensar como algo generacional, pero sin embargo, cuando él lo va a ver a Néstor, hay un hijo de Néstor que lo acompaña y lo ayuda en su viaje, cuando van a ver a Menelao y a Helena, a ver si ellos saben algo de Ulises, de Odiseo. Y el hijo de Néstor lo trata un poco como un hermano mayor, porque él sí encarna el coraje y el arrojo del ideal heroico, y sin embargo tiene la misma edad.
Lo único que liga a Telémaco con el padre es la distancia, la suspensión, la inadecuación y la admiración por un fantasma, un desconocido. Distancia y admiración respecto a un hombre que, como define el primer verso de la Odisea, es el politropos, el de muchas vueltas, el habilidoso, el de multiforme ingenio. ¿Querré ocupar el lugar de mi padre ahora que no está? No escondo mis deseos de poder. Todos los caminos conducen a Yocasta. Y bueno, de ahí la conflictiva y constantemente conflictiva relación con la madre que tiene Telémaco. Telémaco puede parecer algo inmaduro, y de hecho lo es, pero también es una persona reflexiva, meditativa, mental. Se lo llama el prudente Telémaco, digamos, con una palabra que significa también reflexivo, de buen entendimiento. Es capaz de ser un huésped educado y más o menos hábil para superar la timidez que lo paraliza en ciertas situaciones. El tema del huésped y de la hospitalidad es fundamental en esa época griega arcaica. Lo cierto es que hay toda una cuestión muy difícil y muy espinosa, porque Telémaco ya no está en edad de seguir recibiendo órdenes de su madre, pero tampoco se siente lo suficientemente capacitado para regentear su casa. Y esta tensión de poder saca chispas todo el tiempo, no solo entre el hijo y los pretendientes, sino entre el hijo y la madre. El dilema se resuelve, claro, cuando llega Ulises. Tomé el arco y tensé la cuerda con una fuerza de relámpago. 3 veces intenté doblarla y no pude. ¿Fallé como parte de la trama? ¿Fallé por mis propias fallas? Nacer y morir empiezan con la misma pregunta. Eso se refiere al momento en que Ulises propone que Ulises disfrazado, Ulises del que nadie sabía que era Ulises, le propone a los pretendientes que aquel que sea capaz de montar el arco, o sea, de ponerle la cuerda, para lo cual hay que doblarlo, el arco, ¿no? El arco es muy duro y es muy difícil de doblar, hay que tener mucha fuerza, conocerlo bien y además tener mucha fuerza. Y ninguno de los pretendientes lo logra. Telémaco lo intenta 3 veces y no lo logra, pero el padre y está a punto de intentarlo una 4ª vez y quizás lo iba a lograr, y el padre lo frena y le dice no vuelvas a intentarlo, porque bueno, es él mismo, es Ulises el que tiene que tensar ese arco y disparar contra los pretendientes. Bueno, lo cierto es que cuando padre e hijo finalmente se reúnen, lloran juntos, lloran la infancia perdida sin padre, lloran la distancia de la guerra y después de llorar matan. Se llora mucho en la Odisea, los hombres lloran, los héroes griegos, los héroes aqueos no tienen ningún problema en demostrar sus sentimientos llorando, ¿no? Eso no los rebaja ni los hace sentirse menos hombres. Llora Ulises, llora Telémaco, todos lloran. Después matan. Increpé a mi madre por siquiera dudar de que aquel fuera Ulises. Fue, empero, un teatro para la visita de mi padre. No dejé, sin que me vieran, de sonreír. Y en el último canto del poema, Telémaco tiene una nueva oportunidad de demostrar que es un hombre, luchando una vez más junto a su padre. Ulises, Laertes y Telémaco, el padre, el abuelo y el hijo, se preparan para pelear contra los familiares de los pretendientes que ya han asesinado. Ulises le pide a Telémaco que no avergüence a la familia de su padre, que es conocida en todo el mundo por su hombría. Y Telémaco responde con entusiasmo: verás, si quieres, padre amado, que con el ánimo que tengo no deshonraré tu linaje, como dices. Y el abuelo se sonríe con orgullo de ver 3 generaciones dispuestas a rivalizar en la lucha.
Pero la lucha por suerte se interrumpe por intervención de Atenea, por lo que Telémaco nunca llega a demostrar toda su capacidad y coraje como luchador. Pobre Telémaco. Después del miedo, dice Telémaco Meca, después del miedo, Héctor se enfrentó a Aquiles. Era como batallar contra un continente. Sin embargo, peleó. Temor, coraje, gloria. Héctor, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ani, por estas preciosas palabras. Me gustó el tema de los dados. Después de que dijiste lo del alcohol, dijiste lo de los dados. Y se vale ¿Cómo, así. ¿Cómo terminará esto? ¿Qué dice lo del licenciado? En la timba. Sí. La segunda reflexión... Pero para timbear mejor no emborracharse. Mirá que sabios consejos. Pero sí emborrachar al rival. Emborrachar al rival, por supuesto. Sí. Espectacular. La segunda reflexión es, estaría bueno ir a venderlo a la Facultad de Psicología, el libro, Sí, claro, por supuesto. ¿no? Y sí, Todos los mitos Sí, griegos son la base. Como sucede en general con la buena literatura. claro. Ahora le vamos a preguntar acá al analista del grupo. No, yo cuando estoy en público, ya te dije otra vez, soy como Velde Yuro. No tengo nada que ver con el psicoanálisis. Y la última reflexión, esto que vos decías que los héroes griegos lloran, hay una escena en la Ilíada que es cuando se va a dar la batalla entre Aquiles y el hijo mayor de Príamo, Héctor. Héctor, claro. Y Héctor, en la escena, en la Ilíada, empieza a correr, Héctor se escapa. se escapa, pero se escapa casi ridículamente, empieza a correr alrededor de las murallas de Troya, escapándose porque le tiene tanto miedo. Después lo enfrenta, muere, ¿no? Exacto. Muere además de una manera muy deshonrosa por mano de Aquiles. Sí. Pero el énfasis en la cobardía del héroe me parece muy interesante ahí en la Ilíada. Sí, claro que sí. Sí, el héroe también puede ser cobarde. ¿Vieron que en las películas de Hollywood nunca lloran los héroes griegos? ¿Eh? Los héroes en general lloran. En las películas de Hollywood no lloran. Normalmente los hombres duros no lloran. Claro, seguro. Exactamente. Pero sí, me quedé pensando, perdón, en esta reversión que hizo Hollywood que pone a Brad Pitt como Aquiles, Sí. ¿no? Y no es un héroe que llore, no es un héroe cobarde, ni No, siquiera no. está subrayado, digo, más allá de Aquiles, el lugar de Héctor, ¿no? Que en esa película no tiene nada de cobarde, sino que es casi un hermano mayor de Paris, Sí, que parece. que lo abraza. Y es Sí. medio boludo, Paris. No me quedó clara la metáfora. ¿Qué quisiste decir? Es más bien el hijo débil, digamos. Claro, pero que se queda con Helena. Débil, pero no boludo. Bueno, la manera en que se queda con Helena de Troya, según varias de las versiones que hay, es precisamente por la intervención de los dioses, ¿no? Hay una... Y eso decía Elena. Claro, hay que ver. No, yo no fui, la culpa es de Afrodita. Claro, hay un casamiento, vamos a ponerlo en términos sencillos. Y una de las diosas, no están invitados todos los dioses y el gran jefe, que es Zeus. Y a una de las diosas que no le invitaron, que era la diosa de la discordia, dijo, ok, no me invitaron, vamos a hacer una disputa. Sembrar cizaña. Sembró cizaña, Viste entonces... que rápido puso, ¿no? Y no, ¿qué pone? Fácil la cosa, ¿no? Lo arregló rápido, ok, dice los dioses. Sí, así rápidamente, y dijo,
tiró una manzana dorada con la leyenda a la más bella o a la más bella, ¿no? Frente a 3 diosas, a Hera, a Afrodita y a Atenea. Y como sembró discordia y como los dioses que estaban alrededor no querían jugarse demasiado, probablemente había otras cosas en juego, el gran jefe, Zeus, dijo, mandemos a Hermes que la lleve a un monte, ¿no? ¿Quién estaba en ese monte? Un pastorcito. ¿Quién ese pastorcito? Era Paris. Otro tema es por qué Paris, hijo del rey de Troya, era un pastor, ¿no? No nos vamos a meter en esos conflictos. Pero lo cierto es que Paris era un pastor. Y le dijeron, las 3, vos vas a, de cayó, vos tenés que ser el árbitro, tenés que ser el juez y definir, ¿no? ¿Qué hace cada uno? Intenta sobornarlo. Hera le dice, bueno, te doy todo el imperio de Asia. Atenea le dice, te doy la sabiduría. Y Afrodita le dice, te doy a Helena de Esparta. Y él dice, yo elijo a Helena de Esparta. Y es por eso que Helena, en esta versión, se enamora perdidamente por intermediación de los dioses de Paris. Paris va a visitar a Menelao. Cuando Menelao se va, se seducen entre ellos porque hay otro tema que se habla mucho del rapto de Helena. Sí. Y parece que no hubo mucho de rapto. Que Helena era bastante consciente que quería irse con Paris. Y no solo se van juntos, sino que se van con todas las cosas de Menelao en el barco. Así que bueno, ese fue el rapto. Ese fue el rapto y ese es el comienzo. Y contratan una empresa de mudanza y le vacían el departamento. Sí, y dejan a la hija de Menelao con Helena, Hermíone, queda ahí, pero se van con todos los bienes. Y ese es el comienzo de la guerra de Troya. Una mujer. Exactamente. No solo una mujer, Helena de Esparta. Claro, la más bella. Y con eso le damos paso La más bella. a Luis. El libro me convoca a 2 cosas, por lo que hablaban ellos, ¿no? A mí me da mucho pudor hablar de poesía, pero recuerdo el poema de Borges que dice, flecha que se deja empuñar, cuchillo volador, larga repercusión tienen las palabras. Y leyendo este libro, la frase de un poema de Rimbaud, un padre perturba. El título del libro de Meca, Troya, aparta de mí este cáliz, dialoga con la súplica que ya en la cruz Cristo le dirige a su Padre. Un hijo llamado Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El verso de Troya dice, todo viaje empieza con un abandono. Telémaco, ¿sí? Un padre siempre tiene un nombre, hasta Páramo. La mitología griega se llama Ulises y el hijo es Telémaco. Telémaco reaparece en otro verso, bajo otra pregunta. ¿Qué soy? Sino el hijo de un fantasma. ¡Qué bárbaro! ¡Qué atrevido! Se transforma en Hamlet, ¿no es cierto? Y su padre es Claudio. ¿Acaso, si es hijo de Penélope, también podría ser hijo de Gertrudis, ¿no es cierto? Lo que decía Eduardo, España aparta de mí este cáliz, es el título del poema de Vallejo. Si como dice Borges, toda literatura es un plagio, como se advierte, el recurso es humano, demasiado humano. Y es legítimo que cada libro, como el caballo de Troya, se meta en la literatura con algún truco. Telémaco, 3 días más tarde, también comienza con un viaje. Para contar la juventud, la adolescencia, es posible que uno encuentre siempre algún
caballo de Troya. En la juventud uno arde. Entonces estamos ya adentro del título del libro. Como toda súplica, es un poco exagerado, aparte de mí este cáliz. Lo primero, qué audacia, qué audacia. Es un valor que aprecio y siempre es bienvenido en la literatura. Nuestra poética, para cualquier aventura ulisiana, nos habla de un libro, para mí, inolvidable, del gran poeta Leónidas Lamborghini, Odiseo confinado. Hay que animarse, no solo Ulises de su confinamiento, y esa hazaña solo podría hacerlo un hijo, como Telémaco. Qué raro, como decía ella, ya que era un joven considerado por disponer de la virtud de la prudencia. Cometer semejante imprudencia, pero la poesía y la juventud viven de esas imprudencias. Para mí lo programático del libro, o de este libro, reside en este verso. La imaginación es una lengua que nos lame. Es decir, la imaginación queda subordinada a la facilidad de la lengua, no a la imaginación, pero también al ritmo. Finalmente, antes de Ambrosio, como dice Agustín, todo estaba escrito para ser cantado. Sigo con dos versos de Troya que dicen: conocemos el mito y, sí, empuña la lanza contra un mito. Sí, el de la búsqueda del padre por un hijo, se llame Telémaco o Jesús. El asunto consiste en poder empuñar la lanza para enfrentar al mito. Pero hay algo que es fundamental en este riesgo, en este libro, que son los hallazgos de este libro, que dice algunas cosas de una manera escritas que si no serían puras bravatas. Recuerdo el primer verso de Odiseo confinado de Leonia, y el vinoso Ponto, el mar de tinta azul, fluyendo de la nave misma, un bolígrafo con su capuchón, y a su bordo este nuevo Ulises navegando por entre los tipografiados renglones de una revista cultural. Ya ven, se puede empuñar la lapicera como la lanza y a la lanza como lapicera. Y a bordo de esas páginas azuladas, dice Leónidas, navegan desde Homero, José Hernández, Helio, Lugones, Borges y Marechal. Sí, escribió Buenos Aires, Adán Buenos Aires. Por eso repito, qué audacia. Sigue Odiseo confinado, donde la locura mía, locura doble, sacrilegio, pretendiendo parodiar a los excesos. Y dice: oídme, pendejos, yo soy vuestro paródico espejo. ¿Y qué ocurre entonces con esta Troya de Meca? Su valor, para mí, consiste en que no se embarcó en la parodia. No es un libro paródico. Quiero aclarar, la invocación pendejos del verso de Leónidas evita cualquier maledicencia que pretenda reconocer al autor de este libro en ese plural. Bueno, leo este verso del libro que dice: nadie entra recto en la suerte, tampoco en la poesía, ya que Pixar decía que el estilo es una desviación. Telémaco se enfrenta con esta frase: como cualquiera que escribe está solo. No hay coro griego que valga, por paródico que sea. Leemos en Telémaco: la orilla no escribirá mi vida, no es verdad. Sí, quizás sea posible escribir la de uno, desde la orilla, como este libro. No importa el nombre que tenga el río,
el Liffey, el Ponto, el Riachuelo. Escribir es eso tan confuso que llamamos vida. Finalmente, de Walcott, creo que el mejor libro, no sé, hace muchos, pero muchos años, dice esa frase, ¿no? Donde un río insignificante, ¿no? En el libro Homeros, que lo leíste, ¿no? Viste lo que es Homeros, el de Walcott, ¿no? Escribe toda la... ¿no? Hay una pregunta en este libro las preguntas abundan. Dice, ¿será mi hijo el que inventa el lenguaje de esta historia? Sí, es un hijo el que lo inventa. Se llama Hamlet o Telémaco. No, para mí es Telémaco. Me basta este ejemplo. Por eso dije que no era una pendejada ni era paródica. Me basta este ejemplo de cómo termina el libro. Me besó en las mejillas y lloró en griego. Si hubiera dicho lloró en otra cosa, era otra cosa. Pero lloró en griego y hay que ponerlo. El hallazgo de la lengua lo certifica. No podía haber llorado Telémaco en otra lengua. ¿Sí? Gracias. Razones. Primero por recordar a Leónidas, ¿no? Un gran poeta. Te están buscando, Ani. Te están buscando, pero no me van a encontrar. Podés, podés, que te... Esperamos. No quiere que la encuentre. Ah, claro. De hecho, puedes decirle, estoy en la antigua Grecia. ¿Viste por qué no tengo celular? Que tú me preguntaste varias veces. ¿Viste? Es que oportuno. Muy bien. Bueno. Bien. Primer lugar por eso. Y en segundo lugar creo que es muy interesante esto que reflexionás en torno a lo paródico. Y efectivamente es un libro que no tiene nada de parodia. Y realmente cuando lo iba escribiendo era no desde un punto de la solemnidad, ¿no? Porque Borges mediante las tradiciones están para ser reversionadas. No es esa la solemnidad, no es la cuestión de haber ido a la Odisea como un acto de fe, pero sí con la seriedad de la reescritura no paródica. Es Telémaco el que habla, es Telémaco el que se interroga, es Telémaco el que no sabe quién es, ¿no? Y está bien decirlo así, no sé quién soy. Tengo un viejo que hace 20 años que no lo veo, que es un héroe. Tengo una madre que tiene que resolver, entre otros pretendientes que no son mi padre, y que a la vez está la disputa de nuestra tierra, porque Ítaca finalmente es su tierra, es la identidad de ellos. Y a su vez es interpelado por los dioses, sobre todo por Palas Atenea, que le dice, che, podés hacer algo, ¿no? Entonces son muchas las interpelaciones que tiene Telémaco, que a su vez, como bien decía Ani, él Sí, es... pero no la que, perdón, pues si no es así, porque no es la que tiene Telémaco, es la que tenés vos. ¿Qué Ah. Telémaco? Pero, Luis, habías dicho que no tenías el papel de la lista. Luis Guzmán, habías dicho que no ibas a hacer análisis. No, ¿qué análisis? No, yo estoy hablando de literatura. Digo, yo no estoy hablando de Telémaco. Telémaco cada lo que quiera. Es un buen título de en la la charla. literatura argentina, digo, sin hablar del gran, como dije, de Walcott, ¿no? Es más épico, ¿no? Donde ese pequeño río una vez la victoria estuvo a la vista y no importa el nombre, dice de Walcott en Homer. Lo que yo te quiero decir, que vos te enfrentás, por eso cité los dos libros. Leónidas se enfrenta con Adán Buenos Aires y vos te enfrentás con el Liceo confinado. Digamos, digo, hay que poder escribir un libro así, siendo tan joven. Yo creo que eso te lo permite en la juventud. Uno hace esas cosas, digamos. Y ese es el valor que yo le encuentro al libro cuando digo no paródico. El mito no.
¿Qué me importa? No me interesa, digamos, en ese sentido. Pues Dios, está la frase de Kafka. La frase de Kafka es clarísima. El problema de las sirenas no es su canto, sino su silencio. O sea que ahí cada uno dice lo que quiere. Entonces me parecía que enfrentarte a la edad que tenés, ¿sí? Más o menos yo escribí poquito por eso, digo, con dos libros muy fuertes, Adán Buenos Aires y Odiseo Confinado, ¿no? Y te pones ahí contenido y con mucha solvencia, nada paródico, y por eso, y con el verso final ese, yo creo que es, digamos, muy conmovedor, ¿no? Sí, creo que la pregunta esta de ¿dónde estás, Ulises? ¿Dónde estás, padre? Es la pregunta que se tiene que hacer cualquier poeta joven, digamos. Es decir, ¿dónde están mis padres? ¿Dónde está la tradición para que yo continúe escribiendo, digamos? Esta es la pregunta que para mí se tiene que hacer cualquier poeta joven. ¿Dónde está mi Ulises? Depende de la tradición, porque cuando le preguntan a Joyce por qué se fue de Zurich, perdón, por qué se fue de Dublín a Zurich, dice para poder escribir sobre ella. Y el escritor argentino de la tradición, Borges, dice, pensaba en la Avenida de Mayo y escribió Rey de Tolón para escapar al coro local. Quiere decir que la tradición te exige necesariamente una extraterritorialidad para poder alejarte de ella. Eso está bien, pero para eso hay que conocerla. Alejarse el hijo. Sin conocer la tradición no puedes alejar. Claro. Claro. Hay una torre en Colonia, en Colonia del Sacramento, que es como un remedio de la Torre Martelo. Y si la habrás visto, si fuera a Colonia, está ahí al lado del río, ¿no? Entonces la construyó un tipo que era para ver Buenos Aires desde ahí. En la distancia tener la distancia como para poder verla en serio. Un padre y un hijo, digamos, ¿no? Claro. Por eso decía que este libro me parece que está en la tradición, pero que se aparta de eso. Por eso digo, qué bárbaro, hay que atreverse, que son dos libros pesados, ¿no? Ustedes sigan, ¿eh? Yo, mientras más se venda, para mí, yo dejo correr. ¿Estamos hablando en serio? Siempre estamos hablando. La parodia es eso. Siempre estamos hablando en serio. Nosotros hablemos para que se venda el libro. Siempre hablamos en serio, incluso cuando nos reímos, o sobre todo cuando nos reímos. No, pero no, yo con las parodias ya estoy cansado. Y sí, la verdad. Coincidimos. Pudren ya. Un poco de para hablar en serio es necesario. Dos aportes. Recién Luis comentaba este verso de si será mi hijo el que escribirá esta historia, y esa era una incorporación porque una de las versiones dice que el hijo de Telémaco es Homero. Entre muchas versiones, comentamos que en la mitología hay muchas versiones, ¿no? Había muchas fake news. Y esa es una linda versión. Es una linda versión. Que el hijo de Telémaco es Homero y que de él recibe como un cronista las historias que luego va a narrar. Y el segundo aspecto, algo que decía Ani sobre el tema de la locura que finge Ulises, que es una carga, un peso en Telémaco, porque que lo hayan salvado a él, ¿no? Es el resultado del reclutamiento de Ulises en Troya. Es decir, en algún punto es responsable, indirecto por supuesto, se siente responsable del sufrimiento del padre. Pero que el padre está ausente porque lo salva a él, ¿no? Y eso es un peso que tiene Telémaco, sobre todo en una, estamos haciendo mitología, ¿no? Pero en una familia con una tradición y un relato. Entonces, no solo es la ausencia del padre, sino es la ausencia a causa de su presencia. Sí, además es la ausencia del rey, no solamente del padre. Es como el padre de una comunidad, claro, se podría decir. Sí, pero, perdón, yo no sé los tiempos que estamos.
y no hace falta que aclare los amigos que he tenido. Si quiero, por nombrar Manuel Puig, Enrique Pesoni, Jorge Panesi. Pero a mí me gusta esa frase de Lacan, cuando empieza leyendo, ya que vos me obligaste a hablar cuando empieza el seminario de la transferencia y empieza a analizar el banquete y dice, era una reunión de viejas locas. Tampoco sacralicemos tanto. Es lo que nos llega, de lo que nos llega, de lo que nos llega, de lo que nos llega a los griegos. ¿Qué vaya a saber qué será? Yo no leo ni griego ni latín, pero digo, no llegan, digo, pero realmente está muy bien, digo. Está muy bien, dice. No, pero Es una buena contratapa. Yo invitaría a todos los lectores a que sepan si está bien o no. No, yo lo agarré muy desconfiadamente. Claro. Y nada más. Si no, no Volviendo al mito, ya que mi función es hablar del mito y de la leyenda, hay una situación muy interesante que habla de Ulises y el valor que le da a la relación paterno-filial y al valor de la sangre, de lo que suele llamarse la sangre. Y es que al final de la guerra de Troya, lo consultan, los jefes aqueos lo consultan a Ulises y preguntándole si él considera que hay que matar también a los chicos, porque han matado a Príamo, han matado a sus hijos, han matado toda esa generación, pero bueno, quedan las mujeres y los chicos. Y Ulises dice, por supuesto, dice, hay que matarlos a todos, porque si no cuando crezcan van a venir a vengarse de nosotros. Así que sí, tenemos que matar a los niños. Fuerte. Sí. Muy fuerte. Sí, muy Por la fuerte. venganza, ¿no? Por la venganza y por el valor que le da, absoluto, que le da a la relación paterno-filial. No hay otra posibilidad, el hijo no tiene otra posibilidad Pero porque que es es un tema ir a bueno, vengar a su padre. el de la venganza. Yo me lo pregunté mucho cuando Astiz y Calendari andaban por la calle. Entonces tuve la oportunidad de preguntarle a una persona que le había desaparecido la hermano y él había estado preso, ¿no? Porque si no se acuerda de Novecento, cuando se acuerda cuando termina que le pasan, ¿no? Porque no había habido venganzas. Y eso se debe al trabajo que hizo la madre de Plaza Mayo, que diga justicia y no venganza, si no hubiera sido una masacre, quiero decir, ¿no? Porque yo me decía, ¿cómo andaban por la calle más allá de la omnipotencia de ellos, ¿no? No hubo una sola venganza. Y lo que permitió eso fue el trabajo de la madre de Plaza Mayo, que iban por el lado de la justicia. Porque si no, porque era raro, que no hubo una sola venganza, personal no hubo una sola venganza. Sí, es verdad. Totalmente, y adhiero a la reflexión de Luis. Para ir concluyendo, quería transmitir unas palabras que escribí sobre Troya, sobre esto que nos convoca, y ya hacemos la reflexión final y pasamos a la próxima etapa de este MECA 2023, ¿no? Como el lanzamiento de carrera política. Porque ¿Qué te gusta hacerse el joven? No tiene nada de joven. Pero usted, Guzmán, dijo Tiene que... una cabeza, viste, que no tiene nada que ver. Usted, Guzmán, dijo que era La joven. campera es de joven. Ustedes no conocen, pero hace 3 semanas, en 4 pisos abajo, estuvo el señor Guzmán cerrando el Borges Palusa, y hubo una discordia en torno a que le íbamos a regalar una remera del Borges Palusa a todos los participantes. Y Guzmán sufrió toda la semana, se preguntó a sí mismo toda la semana qué iba a hacer con esa remera. Un sorteo, Guzmán. No. Hablo de la semana previa, no de la semana posterior. Ya que me obligó, trabajo de esto y tengo muy buena... No fue más fuerte todavía. Claro, yo no lo Fue cuando nombraste contorno
que me caíste simpático. Entonces delante de toda la gente dije, cuando me llegó, porque yo ni sabía que era Blackpalusa, no sabía que era Aviva, ¿sí? Entonces, yo cuando recibí la remera, porque por foto, dije, si Borges, menos mal que está ciego, si hubiera resucitado, menos mal que sería ciego. Le dije, no la hubiera usado ni como, ¿cómo es que se llama? Pijama, y no la quemaba por honor a Borges. Cuando hablaste de contorno y nombraste Sabiñas y empezaste a hablar así, te dije, mira qué prejuicioso que soy. Me caes simpático y estoy contento de haber venido acá. Por eso vine acá por segunda vez. Claro. Luis, quiero avisarte que hay otra remera, literal, que dice, esto es Troya, no sé si la vieron. Sí, aplausos. Voy a ser un poco atrevido, así en torno a la reflexión de Luis. La Odisea es uno de los libros más punk de la literatura. Háblame, oh musa, de ese ingenioso héroe que viajó de aquí para allá después de saquear la famosa ciudad de Troya. Ese comienzo poderoso del libro, atribuido a Homero, pero con incertidumbre sobre la autoría real, marca el serpentoso trip del héroe Ulises para regresar a Ítaca, donde lo espera su mujer Penélope y su hijo Telémaco. Detalle de la mitología, apéndice de Ulises, centro de este libro de poesía, Troya aparta de mí este cáliz. Este libro es citando a los Beatles, el Magic and Mystery Tour de Telémaco. La historia se escribe en los márgenes. La poesía no es personal, sentencia Wallace Stevens en el extraordinario libro Adagia. Troya aparta de mí este cáliz, que está editado por La Conjura, parte de esa orientación. En épocas de fuerte presencia de la poesía del yo, el propósito de esta obra fue salir de mi yo, entre comillas, poético, para entrar en la voz de Telémaco, hijo de Ulises y Penélope, un personaje deslucido por la sombra del padre, héroe clásico de Troya, y al mismo tiempo agobiado por el peso de su abandono, heroicidad y literatura. El Telémaco pagano de este libro, que busca a la vez trabajar con la tradición en lo contemporáneo, sale desde Ítaca a buscar a su padre, pero el viaje sobre todo es la búsqueda de sí mismo, de su propia mitología. De hecho, ya el primer poema del libro aparece el monólogo desesperado de Telémaco, detective mitológico de su padre y de sí mismo. ¿Dónde estás, padre? ¿Dónde estás, Ulises? Soy Telémaco, tu hijo Telémaco. ¿Cómo llamarte? Ulises, Odiseo, héroe, padre. Mi dolor no necesita esfuerzo. Todo viaje empieza con un abandono. Un Telémaco que tiene sed de madre, de padre y de patria, que resume: ¿qué soy sino el hijo de un fantasma? Le hablo al aire para que vuelva. Por otra parte, Troya aparta de mí este cáliz quiere producir un sentido sobre la base de corregir una, entre comillas, injusticia, darle una mayor voz, mayor imaginación al episódico Telémaco. No es ninguna novedad, lo hace Poe con el detective C. Auguste Dupin en Los crímenes de la calle Morgue, cuento que inaugura el género y el lector policial, en términos de Borges, cuya aparición de Dupin se debe precisamente a que se estaba cometiendo una injusticia con un sospechoso de ese crimen. Es el mismo mecanismo que utiliza Borges con Pierre Menard, cuando el narrador de este cuento, del 39, comienza su relato porque considera que el catálogo de homenaje que le hicieron a Menard tras su muerte, personaje apócrifo por cierto, no le hacía justicia a su obra. En definitiva, toda literatura tiene la estética de una versión. La idea de texto definitivo, como bien dice Borges en su ensayo Las versiones homéricas, pertenece a la religión o al cansancio. Un tercer aspecto: la poesía es ficción, tanto como cualquier otro género, y no, como suele referirse, que toda poesía es testimonial. Incluso cuando el estilo es frontalmente testimonial, la poesía no deja de ser una ficción. No podía ser de otra manera por la propia naturaleza del lenguaje.
En otras palabras, cualquier testimonio cuando se escribe se ficcionaliza. Se escribe lo que uno inventa de los sucesos que vivió. Nadie lo dijo mejor que Pessoa. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. No es que la poesía no esté basada en las propias circunstancias de una vida, sino que la emoción de esa vida es un recurso técnico y no un fin en sí mismo. El poema empieza cuando termina de escribirse. Se escribe con la emoción, se corrige con la distancia. De una u otra manera, la ficción es inevitable. La voz de Telémaco, en este caso, es una ficción inevitablemente mía. Telémaco, not dead. Que así sea, que nunca lo contrario. El acto poético. En el acto poético, el yo se suprime en tanto yo. Exactamente. ¿Qué dijiste? ¿Cómo comenzaste? Sí. Por eso, ¿viste cómo escribís? Después uno se deja engañar ahí por la cosa, pero vean. Se te deja engañar por las remeras. Sí, claro, buenísimo. Claro.